¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Albarracín, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. En estos momentos, junto con mi compañero Johan Ordóñez, que aparecerá más adelante en este video, estamos cursando la materia de Teoría General de la Relación Jurídica. Nos encontramos viendo la forma de la extinción de las obligaciones y a través de este video usado como material pedagógico intentaremos explicar cada una de estas de las integrantes de esta figura, de esta institución, que está contemplada en el ordenamiento jurídico en el artículo 1625 del Código Civil, más explícitamente, donde la define como: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan darla por nula o por finalizada. Bueno, en este caso encontramos lo que vendría siendo el pago efectivo de las obligaciones. El pago efectivo, como su nombre lo indica, es el pago que se realiza, digamos, es el pago ideal que se debe llevar a cabo dentro de un vínculo jurídico, por la parte pasiva dentro de la relación jurídica. En este sentido encontramos que dentro de la terminología jurídica no se basa simplemente en el decir que el pago es la restitución de, eh, digamos, de dinero para extinguir la obligación, sino se refiere al pago de cualquier tipo de prestación dentro del vínculo jurídico. Encontramos diferentes preguntas. La primera que surge es aquella en la cual aquí, bueno, ¿quién debe pagar? En este sentido encontramos que el deudor o cualquier persona que decida asumir la obligación, o bueno, esa tarea. Todo esto excepto en las relaciones intuito personae, las cuales solamente se pueden hacer exigibles a las partes del contrato o a las partes del acto jurídico. Es decir, el contrato es ley para las partes. Eso en primer instante. Entonces existen tres hipótesis. La primera es la de consentimiento, bueno, con consentimiento, la cual extingue efectivamente la obligación jurídica y se subroga dentro de los derechos del acreedor. La segunda hipótesis es sin conocimiento del deudor. Sin conocimiento del deudor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que existe el derecho al reembolso, a que yo como, digamos, tercero que pagué la deuda del deudor, bueno, la obligación del deudor, tengo derecho a que se me reembolse aquello que se dio como pago y no se extinguirá la obligación jurídica y tampoco se subrogará en los derechos del acreedor. Por otro lado tenemos la de en contra de la voluntad del deudor, la cual tendremos que, bueno, acá hay digamos cierta contrariedad con respecto a lo que establece el Código Civil en su efecto sistemático, en su interpretación sistemática. Y es que dice que, dice en primer momento, que se perderá lo que se dio en pago, no se extinguirá la obligación ni se subrogará en los derechos del acreedor. En este sentido, pues podríamos hablar también del enriquecimiento sin justa causa, lo que permite que dentro de la interpretación sistemática se pueda llevar a cabo una acción en reverso para que se me restituya aquello que se dio como pago. Entonces sí existe esa contrariedad entre lo que establece este artículo y la interpretación sistemática de todo el código. Ahora, ¿a quién se le debe pagar la obligación? La obligación se tiene que pagar necesariamente al acreedor. Si este no tiene capacidad legal, se le tiene que pagar al representante legal, al mandatario, al curador o la persona que en ese momento esté cumpliendo, digamos, como la capacidad. ¿Dónde y cómo? Son otras preguntas. El dónde es sencillo. El dónde es el lugar donde se tiene que extinguir la obligación. El lugar puede ser el que pactaron las partes. Si el lugar no lo pactaron, entonces la ley rellena ese silencio. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si es un cuerpo cierto, se debe pagar en el lugar donde está el cuerpo cierto en el momento que se creó la obligación. Si es un género, entonces se puede hacer exigible esto en la casa del deudor. Si este llegó a cambiar de domicilio, finalmente, digamos, digamos, lo último que establece el código es que se extinguirá la obligación en el lugar donde se creó. Y el cómo es que la obligación tiene que exigirse, o bueno, tiene que pagarse de forma completa. O bueno, a menos de que se haya pactado algo en contrario dentro del contrato, dentro del acto jurídico. Bajo este sentido, el acreedor no está obligado a aceptar lo que vulgarmente se conoce como abonos por parte del deudor si la obligación está pactada para cumplirse de manera completa, de un solo pago. Es decir,
Digamos, si él abona solamente, el acreedor no está en la obligación de acceder o de percibir ese dinero. Dentro del pago efectivo de las obligaciones encontramos también la imputación del pago. Esto surge cuando existen diferentes deudas a las cuales se le debe, la parte pasiva debe llevar el pago. Bajo este sentido encontramos tres hipótesis, o bueno, tres referencias para que todo esto se cumpla. Y es que primero, si el deudor no especifica a qué deuda va el pago, el acreedor puede simplemente asumir a cuál de ellas va. Ahora, si el deudor no especifica y hay una deuda vencida, o sea, el pago va para la deuda vencida. Ahora, si tiene muchas deudas vencidas, el deudor tiene que explicar o tiene que decidir a cuál de ellas va a abonar el pago o va a extinguirla. Por otro lado, encontramos tres modalidades para dar el pago el pago en efectivo. La primera modalidad es la que se llama pago en consignación. El pago en consignación surge cuando el acreedor no quiere recibir lo que se está dando en pago por parte del deudor. Entonces se va ante un juez que comienza el procedimiento que está en el artículo 381 del Código General del Proceso, el cual se llama proceso de pago en consignación. Este obliga al acreedor a recibir lo que se está siendo pagado, sea dinero, creo que el dinero son 5 días hábiles, o el bien, el juez recibe el bien y sea mueble o inmueble y se lo restituye al acreedor de una forma, digamos, como obligada. También existen diferentes hipótesis para utilizar el pago en consignación. Existe la hipótesis por parte del... ¿cuál es la primera hipótesis? Ok, la primera hipótesis es que se desconoce se desconoce el paradero del acreedor. La segunda hipótesis es que no sé, si fallece el acreedor, no se conoce sus herederos, se desconoce el representante legal, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo este sentido, digamos, tendríamos que entender que hay tres cosas o tres requisitos, que es una oferta, la cual tiene que hacer el deudor para pagar digamos, su obligación. Tiene que existir un lugar o tiene que intentar de pagar o de extinguir la obligación dentro del lugar que había sido pactado. Y además la deuda tiene que estar en modo exigible, tiene que ser exigible. Por otro lado encontramos la del pago por beneficio en competencia. El pago por beneficio en competencia es, digamos, una autorización previamente a la estancia judicial, la cual, digamos, busca que el deudor, perdón, pague su obligación con cualquiera de los bienes que tiene, excepto los que de una u otra forma permiten su subsistencia, perdón. Es decir, aquellos que le permiten sobrevivir. No se pueden exigir estos porque pues de una u otra forma nadie está obligado a lo imposible. Y finalmente, para terminar con el pago en efectivo, se encuentra el pago por cesión de bienes. El pago por cesión de bienes, como su nombre lo indica, es la cesión de bienes que hace el deudor al acreedor para hacer como una especie de garantía sobre los bienes. Este cae sobre una universalidad, es decir, recae sobre derechos, sobre bienes y sobre acciones. Y además, es importante recalcarlo, que se maneja como, o sea, existen, digamos, dos caminos. El pago, o sea, si el deudor paga todas las obligaciones, o bueno, su obligación con respecto al acreedor, se entiende que se habrá extinto y se restituirá la tenencia del bien. Eso sí es muy importante, y es que acá no existe transmisión de dominio. El dominio lo sigue teniendo el deudor en la medida en que va pagando la obligación. Ahora, si no la paga, el acreedor tiene el poder de decirle al juez que lleve ante... O sea, que el juez lleve ante remate en pública subasta para pagar la obligación. Ahora, en segunda instancia encontramos la novación. La novación es la extinción de una obligación anterior, una obligación que se entiende como primitiva, por una obligación nueva, en donde está la parte, bueno, aparecen dos partes, la parte activa, que es el acreedor, y la parte pasiva, que es el deudor. Existen tres requisitos para la novación, el cual es una obligación anterior, una obligación primitiva, una obligación nueva, y las dos partes del vínculo jurídico. Bueno, entonces encontramos tres clases de novación. Las tres clases de novación es la primera, novación por objeto
o fuente. Es decir, se reemplaza el objeto y la fuente. Es lo que ocurre normalmente en el contrato de leasing. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la obligación o, bueno, el objeto puede ser, como ya lo hemos visto en clase, de dar, hacer y no hacer. Los tres. En ese sentido, pues si se tenía una obligación de dar, se puede transformar en una obligación nueva que puede ser de hacer o de no hacer, por ejemplo. Eso en la primera instancia. La segunda es la novación que sustituye la parte activa, el acreedor. Y la segunda es la novación que sustituye la parte pasiva. En esta encontramos dos, la cual es la delegación, que se hace cuando hay consentimiento por parte del deudor, y la de expromisión, que se hace cuando no existe consentimiento del deudor. Bueno, en este caso encontramos en tercer lugar la transacción. La transacción, dentro de las formas de extinguir la obligación, se determina como, digamos, una vía extrajudicial que permite a las partes, digamos, ceder de una forma quizás un poquitico más flexible, o renunciar a ciertas pretensiones que se tenían en un primer momento a la hora de convenir dentro de un vínculo jurídico. Existen tres casos de nulidad, las cuales son que exista un título falso o que exista, digamos, dolo o violencia. También existe cuando, digamos, cuando dentro de un litigio se tiende a la cosa juzgada, es decir, ya se había, digamos, proferido anteriormente una decisión sobre esta cosa. Y además se advirtió la nulidad del mismo durante el trayecto del proceso. ¿Cuáles efectos tiene la transacción? Los efectos que tiene es que no es redimible para terceros, es decir, no se le puede ceder a terceros, excepto a los que aparecen como, digamos, como deudores solidarios, como fiadores, como sobre... Bueno, en cuarto lugar encontramos la remisión. La remisión es sinónimo de condonación y ocurre cuando una persona, un acreedor, decide como un acto jurídico unilateral extinguir la obligación por parte del deudor. Es decir, se le condona la deuda, digamos, se le perdona la deuda que tiene. Esto es bastante, digamos, importante en la medida en que quien toma la decisión como acreedor debe estar seguro de lo que está haciendo, ya que si extingue la deuda, se le está entregando un derecho legítimo al deudor. Y si se le entrega este derecho legítimo al deudor, posteriormente no me puedo retractar frente a mi decisión que había tomado en el pasado, ya que como tiene un derecho legítimo frente a la extinción de la obligación, no se le puede exigir ni se le puede constreñir para que de una u otra manera me pague esa prestación que estaba obligado a hacer. Los requisitos son básicos: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Y el efecto principalmente es la extinción de la obligación jurídica. Además de que tenemos que recordar que la remisión no es necesariamente para toda la deuda. Puede ser, digamos, para los intereses, puede ser para ciertas partes. O sea, es decir, que la remisión puede ser parcial o puede ser total. Eh, Bueno, en quinto lugar encontramos lo que se denomina como compensación, el cual es digamos, la extinción de obligaciones recíprocas que surgen entre acreedor y deudor. Es decir, si A le debe, le debe 1.000 pesos a B, B también le debe 1.000 pesos a A. Entonces, para evitar ese trámite jurídico que realmente es irrelevante, porque pues ambos se van a terminar por pagar lo mismo en deuda que lo que están recibiendo, entonces lo que hace el ordenamiento jurídico es darles la posibilidad de extinguir las obligaciones recíprocas. En este caso encontramos tres clases de compensación. La primera compensación es la compensación legal, la cual se ampara en tres requisitos, la cual es que la deuda sea exigible, es decir, que no esté sometida a condiciones ni a plazos, que sea líquida. ¿Qué quiere decir que sea líquida? Que sea valuable en dinero y que además la obligación, el objeto de la obligación sea fungible o de género. Si es obligación fungible o de género, digamos, permite mediante estos tres requisitos que sea amparada mediante la ley. Ahora, hay que tener en cuenta y es que no puede lesionar derechos de terceros. Y además, la extinción puede ser total o parcial. ¿Parcial en qué sentido? En que si la obligación realmente que yo tengo es menor a la que tiene la otra persona, pues realmente yo tengo que pagarle el excedente de lo que hace falta.
Encontramos la compensación convencional, la cual de una u otra forma se explica rápidamente, es en la cual, digamos, en la autonomía de la voluntad privada, las personas deciden llevar a cabo la compensación, pero hace falta uno de los requisitos anteriormente mencionados en la compensación legal. Obviamente, digamos, el límite que tienen son el orden público, perdón, y las buenas costumbres. No pueden salirse o no pueden, digamos, violar las buenas costumbres ni el orden público. Y además tenemos la compensación judicial, la cual se lleva a cabo a partir de una demanda que hace una de las personas para que se le reconozca ante el ordenamiento jurídico, bueno, ante la competencia judicial, un crédito, y la otra persona, digamos, de una u otra forma, accede a, o sea, bueno, no accede, el demandado se exige que se reconozca otro crédito en el cual pues el juez, para resolver la litis, decide simplemente extinguir las obligaciones recíprocas. Bueno, en sexto lugar, como forma de extinción de las obligaciones encontramos la confusión. Esta está consignada en el artículo 1724 del Código Civil, donde vemos, y con esto quiero hacer a colación a los temas vistos en clase, donde en una relación acreedor-deudor, ambas responsabilidades o las obligaciones recaen sobre una misma cabeza o en cabeza de una misma persona, sea natural o jurídica. La confusión no solo es una forma de extinción de las obligaciones, esta también puede ser de derechos reales. Por ejemplo, en el caso del contrato de fiducia civil, donde pues una misma persona actúa como fiduciario y como fideicomisario. O en el contrato de servidumbre activa, el derecho real de servidumbre activa, donde una persona es dueña de dos predios que se encuentran en subordinación, uno sobre el otro. Es decir, que por ejemplo una persona tiene un predio que le sirve de servidumbre de paso al predio dominante. La confusión o la extinción de la obligación por la confusión puede darse de forma parcial o de forma total. Se da parcial en los casos donde hay un tercero que esté a la expectativa de un derecho de crédito de esa obligación o se derive. Es decir, que pueda tener una expectativa de que se le pague o se le cumpla una obligación. Bueno, en séptimo lugar encontramos la forma de extinción de la obligación por la pérdida de la cosa. Esta se da en los casos donde el bien objeto de la prestación desaparece, muere o sencillamente no se puede comerciar con esta. Esta forma de extinción de las obligaciones desciende netamente del instituto de la fuerza mayor o el caso fortuito, donde pues encontramos múltiples escenarios en los cuales la carga de la culpa mediante una ficción se le otorga al deudor de la obligación, es decir, a quien tenía que dar el objeto, ya que pues se entiende que por una falta de diligencia o de cuidado o de pericia dañó o afectó el bien de tal forma que desapareció. Sin embargo, esta carga se puede desvirtuar, esta presunción se puede desvirtuar, no es absoluta. No obstante, le corresponde al deudor de la obligación la carga argumentativa para demostrar que fue por fuerza mayor o caso fortuito que la cosa desapareció. Esto quiere decir que haya sido por un tercero, acción de un tercero ajena a la relación jurídica, o por una causa de la naturaleza tanto imprevisible como irresistible que causó el daño material total de la cosa, ¿cierto? En los casos donde haya sido un tercero no ajeno a la relación jurídica, es decir, un tercero que se encuentre en relación con el deudor o se encuentre en tutela del deudor, este no podrá alegar la responsabilidad. Y en los casos donde quien presente la mora sea el acreedor, solo le corresponderá la culpa grave o el dolo grave al deudor en la obligación. La cosa, en caso de que vuelva a reaparecer el objeto de la prestación, o la cosa, en caso de que vuelva a aparecer, podrá generar que se retome con la obligación. Eso sí, pues el acreedor, que en este caso el acreedor de la cosa deberá pagar el precio real del objeto de la prestación, ¿sí? Esta forma de extinción de las obligaciones solo aplica para las especies de cuerpo cierto, ya que para los bienes de género no aplica porque son reemplazables por cualquier otro.
Sin embargo, las especies de cuerpo cierto no tienen reemplazo, se entiende que no tienen reemplazo, entonces pues, por lo tanto son elementos esenciales del contrato y su desaparición implica la extinción total de la obligación. Bueno, en octavo lugar encontramos la extinción de las obligaciones por la declaración de nulidad o por la acción de rescisión. Recordemos que el ordenamiento jurídico colombiano, la constitucionalización del derecho civil han permitido que los particulares sujeten o sean beneficiados con un principio, el cual es el principio de la autonomía de la voluntad privada. La autonomía de la voluntad privada le permite a los particulares seleccionar, crear, configurar y negociar libremente sus contratos para la satisfacción de sus negocios y que estos reflexivamente lleven a la creación de efectos jurídicos y nazcan a la vida jurídica o trasciendan a la vida jurídica. Sin embargo, estos no pueden contrariar el orden social, el orden jurídico y normativo establecido en la legislación colombiana, la moral social y las buenas costumbres. Lo que está previamente establecido en el ordenamiento jurídico es que para que se presenten estos casos, para que se presente un caso de nulidad, tiene que existir un objeto o una causa ilícita dentro del contrato, falta de capacidad, sea relativa o sea absoluta, la ausencia de las solemnidades necesarias para la constitución del derecho y pues, los vicios del consentimiento, es decir, se requiere un consentimiento libre de vicios o que adolezca de vicios, que son error, fuerza y dolo. La nulidad, como ya lo dije, puede decretarse absoluta o relativa. La absoluta tiene un término para decretarse de 120 años, puede ser alegada por cualquiera de las dos partes del contrato debido a su trascendencia y su impacto en la vida jurídica de las personas. Puede ser decretada de oficio por parte del juez o puede ser alegada por un tercero que sea afectado por esta relación jurídica o por un integrante o un trabajador del Ministerio Público que pues, tiene que defender el interés general y el interés social consagrado en la Constitución. Recordemos que pues, los derechos no son absolutos. Por otro lado, encontramos la nulidad relativa. La nulidad relativa se presenta cuando se contrata con incapaces relativos, es decir, personas entre 7 y 18 años, ya que estos están sujetos al principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, o a las personas que se encuentren bajo el régimen de apoyos establecido en la Ley 1996 del 2019. A diferencia de la nulidad absoluta, donde en la nulidad absoluta encontramos incapaces absolutos. Ya son muy pocos los que quedan según la ley, pero pues aún existen personas con incapacidad absoluta. Dentro de la nulidad relativa también encontramos los vicios del consentimiento, cuando pues por error, fuerza o dolo puede haberse afectado el consentimiento dado a la hora de llevar a cabo el contrato. Listo. Los legitimados por activa para pues, alegar la nulidad relativa son es la parte afectada en la relación jurídica, es decir, la parte que pues, se pueda ver vulnerada por sea el vicio del consentimiento o pues por la ausencia de capacidad, ¿no? Esto pues, les permite que el contrato pueda nacer a la vía jurídica si esto lo desean y si se les es beneficioso, y si no, pues sencillamente pueden a través de la acción de rescisión, que lo veremos más adelante, volver todo al estado anterior de las cosas. El ordenamiento jurídico colombiano contempla la acción de rescisión como una forma o una sanción para la protección de las personas que se puedan ver afectados por irregularidades en la creación de contratos. Esta acción de rescisión lo que espera es volver todo al estado anterior del negocio, es decir, como si nunca se hubiera contratado. Esta se da también en los casos de lesión enorme, cuando en precisos casos se vende por más del doble de la cosa o se compra por menos del 50% del valor. Para que se configure lesión enorme también tiene que darse ciertos puntos o tienen que cumplirse ciertos criterios, como lo son que el bien sea inmueble o mueble pero muy costoso, que exista una desproporción notoria, como ya lo dije anteriormente, menos de la mitad o más del doble del precio,
que se pueda determinar el valor patrimonial de la cosa, pues para entender si existe o no una desproporción, un desbalance en cuanto al alcance o el enfoque patrimonial, y que no se haya renunciado a esta acción por la convención. Sin embargo, es muy difícil que la convención renuncie a esto, ya que pues la lesión enorme ha sido amparada por la Constitución política como una forma de defender los intereses de los particulares y pues de cierta forma el interés general. Quien invoca la acción de rescisión puede intervenir o puede afectar el contrato de tal manera que pueda o echarlo para atrás totalmente o equilibrarlo a su favor para cargar un poco el balance de esto. Gracias. En noveno lugar encontramos la finalización o la extinción de la obligación por la condición o por efecto de la condición resolutoria. Esta es propia de los contratos bilaterales, donde nos podemos encontrar dos escenarios. El contrato se puede resolver por el cumplimiento de una de las partes o por el pago efectivo, ¿cierto? También hay casos donde pues se presente, esto ha tenido un desarrollo jurisprudencial importante por parte de la Corte Suprema de Justicia, y es el mutuo disenso tácito en la obligación, pero de esto hablaremos luego. De momento pues como ya habló mi compañero, el pago efectivo de la cosa, no tocaremos ese tema porque pues ya lo hemos hablado en el primer punto, la primera forma de la extensión de las obligaciones, pero a partir del incumplimiento de una de las partes en la obligación se desprende una serie de acciones que puede llevar a cabo el acreedor en la obligación para que se cumpla o para que se confirme o se resuelva, mejor dicho, el contrato. Por un lado encontramos la acción de cumplimiento, que es para que una de las partes, la parte que cumplió en este caso, exija el cumplimiento de la obligación, y la otra es la acción resolutoria, para que el contrato se declare resuelto, es decir, vuelva todo a su estado anterior y se devuelvan las cosas o se devuelvan las prestaciones dadas por el acreedor en este caso. El acreedor puede alegar responsabilidad o puede tasar los perjuicios, esto pues en vistas al incumplimiento por parte del deudor, o pues dentro de la autonomía, dentro de las cláusulas accidentales del contrato se pueden establecer cláusulas accidentales que permitan la tasación de perjuicios a través de cláusulas penales que permitan pues de una vez tasar y dejar explícito el monto o la cifra que tiene que pagar el deudor en dado caso de que incumpla el contrato. Recordemos, y hay que hacer la aclaración, la resolución es algo totalmente diferente a la rescisión. La rescisión se deriva de las nulidades y la resolución se deriva de los incumplimientos a la hora de surgir el contrato y de su surgimiento a la vida jurídica. La resolución se debe al incumplimiento y la rescisión a la nulidad. Bueno, en último lugar encontramos como forma de extinción de la obligación la prescripción. La prescripción es una relación que se hace entre el derecho a acción y el tiempo determinado o el tiempo establecido para llevarla a cabo. Esta se da en los casos donde no se presente oportunamente una acción o una reclamación para exigir la obligación. No se debe confundir por la prescripción como modo de adquirir el dominio, ya que es una forma totalmente diferente. La prescripción como forma de adquirir el dominio otorga derechos, mientras que la prescripción como fuente o forma de extinción de las obligaciones es una sanción que se le hace a aquel acreedor que negligentemente no usó su derecho de acción oportunamente y pues dejó perder esa obligación o pues no puede hacerla exigible después. Está contemplado en el ordenamiento jurídico y pues donde se le ve donde se le da un mayor alcance es a la hora de llevar a cabo acciones ejecutivas, es decir, hacer uso de la rama jurisdiccional del Estado para pues, resolver situaciones litigiosas derivadas de las obligaciones y de la vía de relación. La cesación de la prescripción puede darse de dos formas: natural, cuando el deudor reconoce su obligación y la hace efectiva o pues paga o cumple, salda con esa obligación, y de forma civil, cuando pues el acreedor exige el cumplimiento de esta obligación mediante pues las acciones ejecutivas, como ya lo expliqué. Como ya lo dije, la prescripción es una sanción que contempla la ley para el titular de un derecho negligente que no hace uso de este oportunamente. Gracias.